La palabra de hoy se llama no bajes la guardia. Porque quizá muchos de nosotros cometemos el error de pensar que la vida continúa y que continúa tal cual como ocurre con el mundo, pero no es así. Para los hijos de Dios hay dificultades. Chuta, no tengo ninguna mente. Pero todos tenemos dificultades, ¿cierto? Y cuando tenemos dificultades, nuestro ánimo se cansa. La semana pasada, ¿de qué habló la palabra? ¿Se acuerdan? Voy a empezar a traer una hoja y hacerles prueba. Divinas contradicciones. ¿Y cuáles eran esas contradicciones? Que Dios dice que llamemos las cosas que no son como si fueran. Saquen una hoja al tiro. Vamos a hacer una prueba. Esas divinas contradicciones dicen que nosotros podemos estar muy afectados, pero aún así, en nuestra debilidad, levantarnos, porque nuestra fuerza no es nuestra capacidad, sino que proviene del gozo del Señor. Mire a alguien que esté a su lado. Yo sé que ahora están todos sentados así cerquita unos de otros. Mírelos al que estén y dígale, gózate. Si te encuentras débil, gózate. David, gózate. Ale, gózate. Todos nos vamos a gozar. Y la palabra de hoy tiene que ver con algo relacionado porque el Señor puso en mi espíritu, como dice Marco Witt, aquí, en mi espíritu puso la necesidad de hablarles este tema y que muchas veces nos lleva a debilitarnos. Entonces la palabra de hoy se llama no bajen la guardia. Mire que me quedó interesante eso. Porque normalmente, ¿cómo están los boxeadores? ¿Cómo usted representaría a un boxeador? ¿Cierto? No sé cómo se ponen los boxeadores, yo jamás he boxeado. No he peleado jamás en mi vida. Pero se ponen así, en actitud de batalla, ¿cierto? Y este que está ahí está con los brazos abajo. Ahora, ¿contra qué, Pastor Ismael, tenemos que estar alerta? ¿Por qué tenemos que estar en guardia? Hay una lucha ancestral. Hay una lucha a nivel cósmico que se da en la vida del cristiano. Hay una rivalidad permanente entre el mundo espiritual, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y se manifiesta en nosotros a través de algo que aparece en la Escritura con la denominación de la carne. La carne no es solamente la piel o la carne que nosotros comemos. La carne a la que se refiere la Escritura es nuestra naturaleza humana. Entonces, si tuviéramos que responder a la pregunta sobre qué es la carne, tendríamos que decir que Dios nos creó tripartitos. Nos creó con espíritu, alma y cuerpo, en ese mismo orden. Lo más importante es el espíritu. Y normalmente la gente dice, Dios nos creó cuerpo, alma y espíritu. Lo dice al revés. Porque resalta lo que realmente es importante para la naturaleza humana. ¿Qué le importa a la gente hoy día? El físico, el aspecto, estar sano. Se fijan que muchas de las cosas que nosotros vivimos tienen que relación con nuestro cuerpo, con nuestra carne. Pero no solo la carne tiene que ver con lo que podemos tocar. La carne a la que se refiere la Escritura tiene que ver con la segunda área de nuestra vida, que es el alma. La carne tiene que ver con cuerpo y alma. ¿Por qué tiene que ver con alma? Porque en el alma se encuentran nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro poder de decidir, o sea, nuestra voluntad. En el alma está nuestra esencia, nuestra personalidad, aquellas características muy propias de cada uno que nos hacen diferentes a unos de otros. Por ejemplo, hay características físicas y psicológicas. La palabra psique, ¿qué significa? Mente, ¿cierto? Pero la palabra psique también significa alma. Porque nuestra mente, nuestro pensamiento está en el alma, no solo a nivel cerebral. Cuando hay un misterio en cómo Dios nos creó y nos hizo tan perfectos, tan bien elaborado su diseño, que cada vez que usted siente algo,
se refleja en su cerebro, ¿sabía? O sea, sentimos una emoción y se manifiesta en nuestro cerebro. Hay estudios que revelan que cada vez que meten a una persona a un estímulo que causa una emoción, por ejemplo, lo agreden. Eso es un estímulo. Y están estimulando para ver qué emoción manifiesta. Algunos se enojan, otros huyen, pero siempre hay una respuesta emocional, además de una respuesta física. Entonces el alma tiene que ver con nuestra carne tanto como nuestro cuerpo. Y Dios nos creó así a su imagen y semejanza, porque Él también es tripartito, también es trino. Cantábamos la canción Padre Nuestro, ¿cierto? Y sabemos que Dios es Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Normalmente tratamos al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, pero no hay primero, segundo, tercero. Son todos de la misma categoría. Los tres son Dios y los tres tienen una faceta, una forma diferente de cómo nosotros podemos ser ministrados, bendecidos e impactados por la persona de Dios. Ahora, los hombres, los seres humanos, veníamos con el diseño original creado por Dios perfecto, espíritu, alma y cuerpo. Todo relacionado y todo unido y todo perfecto. Todo en bendición. No había maldad en el hombre. ¿Hasta qué? Como dice el salmista Juan Gabriel. ¿Hasta qué te conocí? ¿Cierto? ¿Por qué? Hasta que Adán y Eva cometen un error, Satanás busca siempre truncar el plan de Dios, trata de entorpecer el diseño original, lo transforma y lo logró. A través del engaño que ocurre en el Edén, entra el pecado al mundo. ¿Cuál es el engaño, pastor? Todos conocen la historia de Adán y Eva, ¿cierto? ¿Qué fruto se comió? ¿Qué fruto fue? No dice una manzana. Dice que era el fruto del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal. O sea, cuando el hombre y su mujer pecan, Adán y Eva pecan, lo que pasa ahí es que comen de un fruto que les da la capacidad de saber qué era lo bueno y lo malo. Y a través de ese acto, que es la desobediencia, porque el Señor le dijo, de todos los frutos que hay en el huerto pueden comer, excepto el árbol del fruto del bien y del mal. Y el pecado original no tiene otra cosa que ver sino con desobediencia. Desobediencia. Y a raíz de ese acto de desobediencia, el hombre carga a través de los siglos y todas las generaciones venideras, tienen intrínseco la marca del pecado. ¿Y cómo se manifiesta esta marca del pecado? Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Quieren saberlo? Bueno, cuando se manifiesta esto, cuando se separa el hombre de Dios, porque lamentablemente para nosotros Dios es santo, y digo lamentable, porque en nuestra condición natural no podemos estar cerca de Él. No se puede. Por más que la gente diga, no, si yo tengo a Dios en mi corazón, mentira. No se puede si uno no lo recibe y uno no pide perdón por sus pecados. No se puede tener a Dios de otra forma. Puede ser muy buena persona, pero no tiene a Dios. Y como estábamos separados, según lo que dice el libro de Romanos, ¿cierto? Con el pecado de la desobediencia también entraron otros invitados. Entró la muerte física y la muerte espiritual. Y trajo como consecuencia que nos separamos de Dios. Y esto se manifiesta en toda la raza humana y todos estamos separados de Dios. A partir de entonces, nuestra alma cambió. No cambió nuestro cuerpo, no cambió nuestro espíritu, sino nuestra alma. El pecado lo que hace es cambiar el alma. Y el alma, junto con nuestro cuerpo, tienen que ver con esto que yo les decía que es la carne. Y esa alma que antes era pura, ahora se transforma en una contaminada. ¿Han visto o saben cómo es el proceso de esterilización de los instrumentos quirúrgicos? Meten, por ejemplo, el dentista.
¿cierto? El instrumental clínico del dentista tiene que ser esterilizado para volver a usarlo. Y lo que hacen es tomarlo, lavarlo con detergentes súper fuertes, lo lavan, lo enjuagan, muy bien enjuagado, lo meten en una bolsa, luego lo ponen en una esterilizadora, que es una máquina que eleva la temperatura muy alto y quema y purifica cualquier tipo de contaminación que eso tenga, infecciones, virus, microorganismos de cualquier tipo. ¿Sí? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Cuando hay algún problema en ese proceso, ese instrumental está contaminado. Después de haber sido usado en una persona, queda contaminado. Sigue siendo el mismo instrumento, pero ya no se puede volver a usar sin descontaminar. Nuestra alma, sin Dios, está contaminada. Y junto con eso nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué le estoy dando esta clase tan básica? Yo sé que ustedes conocen de esta historia. Porque nuestra alma, nuestro cuerpo, forman esto que es la carne, y que antes era puro, y ahora desde la caída de Adán está inmersa en el pecado, y la manifestación de la condición del pecado se conoce como nuestra carne. La carne que habla la Biblia es la manifestación del pecado en nosotros. ¿Cómo así? La carne no solo se refiere al cuerpo, sino también al alma, ya se los dije, y es en el alma donde residen nuestras emociones, nuestros pensamientos, sentimientos, decisiones y la voluntad. ¿Cómo peca la gente? ¿Cómo pecamos los seres humanos? ¿Cómo se llega a un pecado? Clasifiquemos la forma en que pecamos. Hablemos de pecado. Primero parte por un pensamiento, por un estímulo. El Señor clasifica esta forma de manifestarse como pecado de diferentes maneras. Por ejemplo, a través de nuestros ojos. Dice, la Biblia, lo hemos predicado aquí, ¿se acuerdan cuando dice, oíste y que fue dicho, no adulterarás? Pero yo os digo que ya el que miró a una mujer para codiciarla ya pecó. Todo partió por una mirada, y esa mirada produjo un pensamiento, un sentimiento y una emoción. ¿Pecó el cuerpo o pecó el alma? Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras reacciones hacen que nuestro cuerpo haga cosas. Nuestra carne se manifiesta así. Y el apóstol Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, verso 18, pues yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. O sea, en su carne no mora el bien, no habita el bien. En nuestra carne no está el bien. Por eso es que los cristianos tenemos que buscar al Espíritu de Dios. Por eso es que cuando venimos a su casa tenemos que aprovechar de volcarnos y volvernos locos por buscar su presencia. Por eso es que tenemos que buscar al Señor en nuestra casa. Por eso es que tenemos que orar, por eso es que tenemos que leer la palabra, por eso es que tenemos que cambiar de actitudes. ¿Por qué? Porque nuestra carne, nuestras emociones y también nuestro cuerpo no es bueno. Está contaminado. Lamentablemente, sigue contaminado. ¿Cómo, Pastor Ismael, entonces nos sirve que haya recibido a Cristo en mi corazón? Sí. Pero déjame decirte que vas a pelear con tu carne todos los días de tu vida hasta el día que partas a la presencia del Señor. Por eso es que la palabra dice, el título de esta palabra es, no bajes la guardia, porque vas a tener que enfrentarte a esto todos los días de tu vida. Y las palabras del apóstol Pablo son enfáticas. En nuestra carne no mora el bien. ¿Y por qué? ¿A qué se refiere? Significa que cuando entró el pecado se manifestó la influencia del diablo sobre la vida de los hombres y quedamos todos marcados. Una guagua que nace sin Cristo ya es pecador. Y no ha hecho nada, pastor. No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con... Es como que hubiéramos traído el virus de cualquier enfermedad solo por el hecho de nacer. Ahora, ¿cómo se manifiesta la carne? Esto que estamos definiendo, que no tiene que ver con nuestro cuerpo y emociones, sino esta carne pecadora. ¿Cómo se manifiesta nuestra naturaleza pecaminosa en nosotros? ¿Cómo se manifiesta? La Biblia responde
a esta pregunta de la siguiente manera. Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 19. Vamos a leer varios versículos. ¿Cómo se manifiesta la carne? A través de sus obras. Dice la Escritura, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué significa esa frase? Estas son las formas en que podemos ver. Eso es manifestar. ¿Sí? Sus obras. Las obras son los hechos, la forma, las cosas que hace. Estas son las cosas que hace la carne. ¿Cuáles son? Adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, sigue santito, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y no conforme con eso, el apóstol Pablo dice, y cosas semejantes a esta. En esa frase incluimos todo lo malo que está en el mundo, porque podríamos estar nombrando muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué más dice? Acerca de las cuales yo os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que lo que manifiesta nuestra carne pecaminosa son los actos u obras que nos lleva a hacer. Eso tiene que ver con pecados graves como adulterio, fornicación, homicidios, ¿cierto? Borracheras. Pero también habla de enemistades. Porque más de alguno podría pensar, pastor, yo no he matado a nadie, ni lo voy a matar nunca. O podríamos decir, pastor, yo no soy idólatra, pero eso no está muy claro. Podríamos decir, pastor, yo no soy hereje, yo no me emborracho. Pero sí, a lo mejor soy celoso, tengo ira, soy bueno para causar divisiones, o soy envidioso, o lo he sido, y cuando vine a Cristo se me quitó un poco, pero siempre estoy peleando con esa emoción. Quiero mostrarle algunos resultados de lo que la carne provoca en el mundo. No estamos hablando del consumo de carne. Estamos hablando de la carne pecaminosa, aquella que es nuestro enemigo. Había una canción cuando yo era niño que me enseñó mi abuelo. Era como no sé si un corrido mexicano, una cosa así. Decía, la carne con el espíritu tienen una lucha viva. La carne tira para abajo y el espíritu hacia arriba. Después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás. Y tiene toda la razón. Pero déjeme decirle esto. Vamos a considerar hechos tristes, muy lamentables, tomados de una encuesta reciente sobre el efecto de la pornografía en Chile. ¿Saben lo que es pornografía, verdad? No tengo que explicarlo. Según el estudio, se estima que entre 2004 y 2016, la proporción de usuarios de pornografía aumentó un 310%. Entre 2004 y 2016. Han pasado del 2016 a la fecha bastante rato. Casi 10 años. 8. O sea, si en ese tiempo había aumentado 310%, imagínese hoy. Con la facilidad que tiene la gente de encontrarse con pornografía en teléfonos, en las redes sociales, en el internet, en la televisión, en todo. Durante el año 2020, el 50% de los niños entre 11 y 13 años, el 65% de adolescentes de 14 a 15 años y el 78% de otros adolescentes de 16 a 17, o sea, tenemos 3 rangos de edad, 11, 13, 14, 15, 16, 17, ya se habían expuesto a contenidos pornográficos. El 75% de sus padres creía que sus hijos jamás habían visto nada. Pero el 53, los di vuelta. El 53% reconoció que había visto pornografía en internet. O sea, el 75% de esos padres pensaba que sus hijos no lo habían visto, pero ellos sí reconocían haberlo hecho. ¿Me están siguiendo, verdad? En 2021, las búsquedas de material pornográfico ascendieron a 140 millones de visitas diarias. 140 millones.
Esto es una estadística mundial, ¿ya? La última. 140 millones de visitas diarias, o sea, demasiadas personas buscando esto. Y cada 39 minutos en Estados Unidos se crea un video pornográfico. Cada media hora. Ahora, estas estadísticas lo único que hacen es confirmar una declaración que hizo el profeta Jeremías en el capítulo 17, verso 9, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Porque si usted se pone a analizar estas cifras, es una realidad existente en el mundo y que se tapa y que nadie lo ve como algo malo, pero es la manifestación de la naturaleza caída. Es la manifestación del pecado en el mundo. Nuestros hijos no están exentos de esto, nosotros no estamos exentos de esto, y hay que pelear contra este tipo de manifestaciones mundiales, pero también personales, porque lo que la Biblia dice acerca de vivir en la carne es que produce una serie de consecuencias desafortunadas, porque manifestar la carne en nosotros nos lleva a estar en contra de Dios, porque lo que el Señor quiere al hacernos nacer de nuevo es darnos una nueva identidad, hacernos vivir como un hijo y no como alguien que no le conoce. Por eso es necesario establecer una relación íntima con el Padre, no religiosa. Porque no tiene que ver con cuántas veces yo ore al día, no tiene que ver con cuántos ayunos haga, no tiene que ver con cuántos diezmo dé, no tiene que ver con cuánta ofrenda dé, ni cuántas veces me congrego. Tiene que ver con qué pasa en mi interior. ¿Qué pasa si realmente Dios cambió mi corazón, cambió mis emociones, cambió mis pensamientos? Y si esa facultad que Él me da para vencer, la uso primero peleando contra mi naturaleza humana. No saco nada compararme frente a los demonios y echarlos fuera de mi casa, porque los demonios pueden atormentarte quizás moviendo las cosas, los muebles en tu casa incluso, porque existen ese tipo de manifestaciones. Pero si tú descuidas la relación con Dios, por dentro los demonios te van a hacer nada y te van a llevar a que tu carne se manifieste de una forma que no necesitas. Por eso es que es importante saber que las consecuencias de seguir viviendo en la naturaleza anterior son desastrosas. En primer lugar, la Escritura declara que aquellos que viven según la carne y que no desean cambiar o arrepentirse de esta conducta pecaminosa, van a estar separados de Dios en esta vida y en la siguiente. O sea, cuando vayan a la presencia del Señor no van a poder entrar a su reino. Hay gente que dice: yo por mis obras voy a ser salvo. Mentira. La única forma de ser salvo es creyendo en Jesucristo y siendo transformado. ¿Por qué no solo creyendo en Cristo? ¿Por qué no solo así? Porque la Biblia dice que incluso los demonios creen y tiemblan. También dice que no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Volvamos al tema sobre qué cosa es el alma. En el alma residen nuestras emociones, nuestros sentimientos, pensamientos, decisiones, nuestra voluntad. Si yo sigo viviendo de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a lo que a mí me hicieron, de acuerdo a lo que a mí me pasó, de acuerdo a mis heridas, de acuerdo a lo que yo arrastro, no, a mí déjeme así, yo ya quedé. Si yo sigo arrastrando esa forma de vivir, lo que estoy haciendo es querer quedarme parado en mi voluntad y no hacer la de mi Padre que está en los cielos. Porque la voluntad del Padre es darnos libertad completa. Completa, no un poquito. A Dios no le sirve bendecirme solamente material, económicamente. A Dios lo que quiere, el Señor lo que quiere es bendecirme íntegramente y parte por mi alma. Cuando el apóstol Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado, agrega: así como prospera tu alma. O sea que la prosperidad económica, bendición, el sustento, la sanidad del cuerpo, tiene que ir primero, o tiene que ir primero nuestra prosperidad del alma. Primero lo del alma, dice: yo quiero que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. O sea, tu alma ya está siendo prosperada, tu alma fue sanada, tu alma ya fue reestructurada, Cristo ya le dio nueva vida, Cristo ya le dio nuevas oportunidades, Cristo ya lo hizo de nuevo. Ahora
tienes que cambiar el resto. Ahora tienes que cambiar el resto. Y Dios va a empezar a bendecirte, y Dios va a empezar a multiplicarte, y Dios va a empezar a hacer el resto. Pero tenemos que avanzar en esto. Tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, su voluntad y no la nuestra. Mire lo que dice Romanos 6:21. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Está hablando de las cosas que antes vivimos, de las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicaciones, mentiras, todo lo que nombramos y cosas semejantes a esta. ¿Qué fruto teníamos de eso? El fin de estas cosas es muerte. O sea, aquellos que siguen persistiendo en esto, va a morir su vida, va a morir su espíritu y no va a poder disfrutar de la presencia del Señor. El mismo libro de Romanos capítulo 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gálatas 6, versos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Normalmente usamos este versículo para la ley de siembra y cosecha. Este hizo algo, por eso le toca. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Pero no, y pasamos por alto el versículo 8, que dice: porque el que siembra para su carne, de la carne va a segar o va a cosechar corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. Y la estrategia que el diablo usa para hacer caer a los hijos de Dios por medio de la carne es engañarlos, haciéndoles creer que es natural. Es natural que te comportes así. Esas son tus emociones. Está bien, es parte de tu identidad. Y no. No es así. De manera que si alguno está en Cristo, dice Gálatas, nueva criatura es. ¿Qué significa la palabra criatura? Pastor Ismael, usted me caía tan bien, van a decir ustedes. ¿Qué es una nueva criatura? ¿Qué significa la palabra criatura? Un recién nacido. ¿Cuántos conocen el caldo criaturero? Criatura se refiere a una persona recién nacida. Y cuando el apóstol Pablo habla y dice: de modo que si alguno está en Cristo, alguno viene a Cristo, alguno tiene a Cristo, ahora es una nueva persona. Nació de nuevo. Tiene una nueva oportunidad de vida. ¿Por qué vamos a querer seguir siendo los mismos? Why? En English. ¿Por qué? Porque el diablo le esconde a los cristianos la verdad en cuanto a la carne. Entonces empieza a envolverle, y como decía mi abuelita, a embolinarle la perdiz. Y empieza a hacerle creer: tú eres así, tú eres franca. Tú eres una persona muy franca, entonces tú puedes decir lo que quieras. Y no, la Biblia habla de un cambio radical. Otra canción que aprendí cuando era niño. Tuve un cambio el día en que nací. Tuve un cambio el día en que nací. Hubo un cambio el día en que nací. Hubo un cambio el día en que yo nací. Y en el campo donde yo vivía, los hermanos cantaban: el vino que yo tomaba ya no lo tomo más. Porque eso tiene que pasar. Aquí en Santiago mis tíos cantaban la marihuana que yo fumaba, porque eran hippies. Y cambiaron. Tengo un tío que ya falleció, está en la presencia del Señor, que tenía plantaciones de marihuana en su casa, y la abuela, su mamá, mi abuela, no sabía, uy, qué lindas las plantitas, y se las cuidaba, se las regaba hasta que supo que lo que eran, y ahí se las dio. Pero de ahí el Señor tomó a esa persona y lo transformó, y se transformó en un evangelista. Mi tío, que antes fue marihuanero, hippie, con el pelo largo y todo, Dios lo transformó de tal manera que nunca más probó la marihuana y se dedicó a predicarle a personas que tenían ese problema. Dios quiere hacer transformaciones en nosotros, y cuando el diablo trata de hacernos creer que no, si es normal que tú hagas esto, lo que hace es engañarnos y lo que hace es decir:
tu carne está bien así. Echémosle una peinadita, arreglémosla un poquito, pero déjala así, no le muevas nada. Dios te ama tal como eres. Y es verdad. Pero la Biblia dice que Él nos recibe como somos y no nos acepta como somos. El único que hace que Dios nos acepte es Jesucristo. Cuando Cristo viene a tu corazón, ahí realmente somos aceptos en el amado. Porque Él es el amado y nosotros somos aceptos en Él. Tenemos la facultad de ser aceptados solo por Él. Pero nuestra naturaleza humana no puede convivir con Dios. Entonces, nuestra carne no ha mejorado, nuestra carne no está sana, nuestra carne no va a cambiar. Lo que tenemos que hacer es pelear contra ella. Por eso es que cuando el diablo nos engaña, nos obliga a bajar la guardia. Y cuando un cristiano se acostumbra a vivir y convivir con su carne, lo que hace es estar con la guardia abajo. Dejó de pelear contra su vieja naturaleza, entonces deja de tener temor de Dios. Porque antes el temor de Dios nos retenía y nos dejaba ahí, inmóviles frente al pecado, y decíamos, no puedo volver a eso, yo temo al Señor, yo amo al Señor, mi amor por Él, no, Señor, perdóname. Pero cuando empezamos a hacerle cariño a la carne, no, si así está bonito, no importa. Nos acostumbramos, el diablo nos engaña, no, si la carne está bien, déjala ahí nomás. No importa que saques la garra de repente. Justificamos. No es necesario cambiar. Cuando pasa eso, estábamos así y ahora estamos así. Y como resultado volvemos a pecar y a hacer lo que vivíamos antes. Y eso significa bajar la guardia, significa que tenemos una falsa seguridad de que nunca vamos a volver a pecar. A veces pensamos, no, si yo ya vencí eso, pastor, yo ya salí de eso. Y siempre cuando hemos tratado con personas que tienen un problema de adicciones, el que se convierte y que era drogadicto quiere ir a predicarle a los volados que se juntaban con él. Y nosotros le decimos, no hermano, espérate, no vayas todavía porque vas a terminar pecando y haciendo lo mismo. No, pastor, Dios ya me rescató, y poco menos se sacan el traje así de Superman. Y eso es mentira. Esa persona realmente tiene que estar sana y tiene que ser fortalecido. Entonces el diablo lo que hace es engañarnos de tal manera que nos hace convivir con nuestra carne y volver a hacernos pecar. Y la carne no es alguien que se conforme con un segundo puesto. La carne va a querer dominar. Entonces se va a levantar la vieja naturaleza y nos va a llevar primero a cometer un error, luego a estar en un pecado permanente y va a terminar apartándonos de Dios. O más aún, peor todavía, nos mantiene en la iglesia, pero engañados. Porque pretendemos haber cambiado, pero no lo hemos hecho. Y Dios demanda cambio. Cuando cedemos a los deseos de la carne y hacemos lo que ella quiere, el resultado siempre es el mismo: pecar y apartarnos de Dios. Primera de Corintios 10:12 nos da la primera receta contra la carne. ¿Quieres saberla? Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no puede buscar la versión NBI, Santito. Mira qué rapidez. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. La primera receta es, si piensas que estás firme, no te confíes. Ahora vamos a lo preponderante y a lo importante y a lo relevante de este mensaje. ¿Cómo vencemos la carne, Pastor Ismael? Orando. No solo orando. La Biblia nos da 3 caminos para vencer la carne. ¿Quiere conocerlos? A través de estos caminos vamos a restaurar una relación correcta con Dios. ¿Por qué? Porque podemos estar en Cristo, pero cada vez que cedemos a la carne nos salimos de Cristo. Y estamos como, ahora sí, mañana no. ¡Ea! Y jugamos, y voy y vengo. Pero eso trae consecuencias. Entonces lo primero es 3 caminos. Diga conmigo 3 caminos. Primer camino. El primer camino es un camino de honestidad. Pastor, ¿tengo que ser honesto? Sí, pero ¿cómo? La persona que decide vencer la carne tiene que reconocer su comportamiento pecaminoso delante de Dios. A esa honestidad nos referimos. Cada vez que usted peca, cada vez que usted comete un error, cada vez que cedemos nuestra
la dirección de nuestra vida a la carne, tenemos que reconocer que fallamos al Señor. E ir a su presencia y decirle, Señor, perdóname. Reconozco que esto está mal. Me enojo con demasiada facilidad. Soy alterada, soy alterado, no sé, causé una división. Y esto implica estar de acuerdo con lo que la Biblia dice acerca de todos los nacidos de padre humano. ¿Qué significa esto? Que somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, fueron destituidos de la gloria de Dios. La palabra destitución, no me puedo quedar sin actuar. La palabra destitución tiene que ver, ¿sí? ¿Me sigue la cámara o no me veo? Sí. Tiene que ver con perder tu lugar. Antes estábamos en la gloria de Dios. Teníamos un lugar de privilegio. Teníamos un lugar en su reino. ¿Cuándo? Antes de la caída del hombre. Cuando Adán y Eva pecan, lo que pasa es que fuimos destituidos. ¿Qué significa la palabra destitución? Perdimos el lugar de privilegio. Como fuimos destituidos de la gloria de Dios, tampoco estamos juntos con Él. Entonces, para poder restituir esta relación, tenemos que pedir perdón, tenemos que saber que Él es el único que sana esta enfermedad del pecado, que Cristo es el Señor y que puede restaurar nuestra vida, y hay que llevarlo a Él con honestidad. Honestidad, transparencia. No hay nada que tú hagas o que yo haga que Él no conozca y sepa. Pero es como, a veces hay personas que se acercan al Señor como los niños. Cuando usted le pregunta, ¿qué pasó con el dulce que yo dejé aquí? No sé. Y usted lo vio así como, con el dulce ahí. Y a veces pensamos que Dios no conoce nuestra vida. A veces pensamos que Dios no sabe los errores que cometemos, pero sí los conoce. Por eso es que hay que ir con total honestidad. ¿Cuál es el primer camino? Honestidad. ¿Qué dice la Escritura? Salmo 130, versículo 3. Dice, ya, si mirares a los pecados. La palabra ya es una abreviación de Jehová o el Señor, ¿sí? Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? O sea, Él sabe, Él conoce. Primera de Juan 1, 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. O sea, Él sabe nuestra condición. Hemos pecado, sabemos que somos pecadores. Pastor, vinimos a Cristo, estamos en la iglesia, ¿seguimos siendo pecadores? Sí. Somos pecadores. Redimidos, pero pecadores. ¿Qué significa la palabra redimir o redención? La redención es un precio que alguien paga para que ese que fue comprado no se muera. Eso es. La redención funciona en casos de vida o muerte. No existe otra forma de redimir. La redención solamente entra en juego cuando hay alguien que está a punto de ser ejecutado. Todos nosotros pecamos y la consecuencia del pecado es la muerte espiritual y del alma y también del cuerpo. Y Cristo nos da la oportunidad de ser redimidos a través de su sangre. ¿Cómo es esto? Yo pago el precio para que tú seas libre. Entonces lo mataron a Él para que tú y yo no muramos. Esa es la redención. Pero eso no cambia nuestro estado. Nos da una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Ahora, pastor, ¿el Señor me sigue viendo como pecador? No. Cuando decimos que Cristo nos redime, pastor, vamos a actuar. ¿Quiere actuar conmigo? Ya, muy bien, después arreglamos. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, esa persona, cuando se presenta ante Dios, sin Cristo, el Padre ve en esa persona pecado. No puede acercarse a Dios.
David, ven para acá, tú vas a ser el Señor Jesucristo, ven para acá. Ven, dale, rapidito. Pero cuando esa persona que y no se mueva, párate aquí, dale la espalda como poniéndote entre. Cuando esa persona recibe al Señor y se presenta ante el Señor, Padre Dios, que es santo, puro, lo que Dios ve no es el pecado de esa persona. Ve el precio que fue pagado en la cruz. Ve al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ve a Cristo en lugar de ese pecado. Por eso es que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Porque Cristo es quien está en medio. Dice la Biblia que Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Extiende tus brazos, David. La cruz es el puente por el cual tú y yo podemos llegar. ¿Cuánto le dan un aplauso a los actores del día de hoy? Muchas gracias, chiquillos. Está calentito ya. Déjeme predicar. No la voy a invitar más a predicar. Ahora, la solución a nuestro problema es entender. La solución a nuestro problema es aceptar y obedecer. ¿Cuántos entienden? Levante la mano. ¿Cuántos entienden esto? ¿Entendieron el ejemplo, verdad? ¿Cuántos aceptan? Pero no todos obedecemos. Entonces, los resultados van a ser diferentes para aquellos que obedecemos y para los que no. Ahora, consejos, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis significa que la carne siempre va a querer llevarnos por el lado oculto, siempre va a querer sacar de nosotros nuestra vieja naturaleza, siempre va a querer que respondamos mal, siempre va a querer que nos quejemos de vuelta, siempre va a querer que seamos insoportablemente pecadores. Hello, mucho. Dios va a querer que seamos lo contrario a esto, y nuestra carne va a estar así. Siempre en guardia. Por eso es que no podemos bajar la guardia. Segundo camino. ¿Cuál es el segundo? Caminar en el Espíritu. Por eso el primer versículo es andad en el Espíritu. La palabra andar significa caminar, aprender a caminar. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? Implica buscar a Dios no solo para la salvación. Porque hay gente que viene a Cristo y da el primer paso y se convierte al Señor, pero luego no lo busca más. Se queda con lo que aprendió. El primer encuentro. Pero necesitamos aprender a andar en el Espíritu. Por eso el pastor Ismael, domingo tras domingo, le manda un mensaje para que usted aprenda a caminar. Para que sus piernas se fortalezcan, las piernas del Espíritu. Para que empiece a caminar con fuerza, con seguridad. Porque hay que aprender a avanzar, no podemos quedarnos en el primer inicio. Tenemos que avanzar, tenemos que dejar la carne, tenemos que aprender a obedecer al Señor y no a los deseos de la carne. Caminar en el Espíritu implica ser llenos de su presencia, no solo un poco. Hay personas que dicen, a mí, yo me gusta ir a la iglesia, pero es como que fueran al almacén. Si Dios fuera un artículo que se puede comprar, irían al almacén a comprar 100 gramos. Deme 100 gramos nomás. Es que viene en envase de 10 kilos. No, yo quiero 100 gramos. Pero es que tengo que darle los 10 kilos. No, yo quiero 100 gramos. Hay gente que viene a Cristo y se conforma con un poquito de Dios. Pero Dios no es Dios de poquitos. A mí me carga esa gente que dice Diosito. A mí nunca me ha tratado Dios como que fuera Diosito. Él siempre se ha manifestado como el Dios grande, poderoso, Rey de reyes, Dios del universo, el que hizo todo lo que existe. Tú no tienes un Diosito. No puedes conformarte con poquito de Dios. Hay que buscar más y eso significa caminar en el Espíritu. Pero ¿cómo lo hago, Pastor Ismael? Estoy confundido, no sé cómo lo hago. Gálatas 2:20. Desde el momento en que tú entiendas y se te revele este versículo, tu percepción va a cambiar. ¿Cuántos creen que va a cambiar nuestra percepción hoy? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo.
¿Quién vive ahora en mí? Y lo que ahora vivo en la carne, las cosas que me pasan, eso que me hace, no sé, exaltarme, las ofensas, los daños, las heridas del pasado y todo. Que alguien me pisó un callo en la micro y salté, y ¿qué te pasa? Y pum, ¿qué te pasa? Esa vieja naturaleza exaltada, lo que ahora yo vivo en la carne, tengo que cambiarlo a vivirlo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se acuerdan del ejemplo? La vida de pecado no la ve el Señor si está en Cristo. Pero si nos salimos de Cristo, si David estuviera aquí y mi suegra estuviera acá y ella se asoma, se sale un poquito de la cobertura, si se corre del límite, nosotros tenemos que aprender a andar en el Espíritu y no darle a la carne lo que quiere. Romanos 6:11 dice, así también consideraos muertos al pecado. Ya no vivo yo, decía Gálatas, ahora Cristo vive en mí. Ahora en Romanos dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Tenemos que aprender esto y entenderlo. El último paso, el último camino, es el camino de la muerte. El primero era un camino de honestidad. El segundo, caminar en el Espíritu. Y el tercero, morir. Había una canción de Juan Carlos Alvarado que decía, no basta solo con cantar, es necesario morir. ¿A qué muerte se refiere, pastor? ¿Me tengo que suicidar? No. Necesitamos hacer morir la carne. ¿Cómo se muere la carne, pastor? Si la carne es mi cuerpo y mi alma, mis decisiones. Necesitamos mantenerla a raya. Hacerla morir significa que nunca más va a tener autoridad sobre nuestras decisiones, sobre nuestras reacciones, sobre nuestras palabras. Nunca más la carne va a gobernarnos. Ay, es que hoy día no sé si siento ir a la iglesia. Cuando hablamos por sentimiento, está hablando nuestra carne. Pastor, es que yo no siento perdonar a esa persona. No podemos sentir para obedecer. Sentir algo y obedecer son incompatibles. No se puede obedecer a Dios y sentir todo lo contrario. Si le hiciéramos caso a nuestras emociones, ninguno estaría aquí hoy día. Todos estarían en su casa, calentitos. ¿O no? ¿Cuántos dicen amén? O trabajando. Porque nuestras emociones siempre nos van a tender a guardar nuestra carne. No, si mi carne es lo mejor que yo tengo. ¿Por qué? Porque nos amamos. ¿Quién no se ama? Todos nos amamos. ¿Sabe cómo sabemos que nos amamos? Porque tenemos cuidado. Nos cuidamos. A veces no nos caemos bien, que es diferente. No es lo mismo que no nos guste como somos. ¿Sí? Algunos quisieran ser más altos, otros quisieran ser rubios como yo. Pero sí tenemos cuidado. Cuidamos nuestra integridad. Ahora, para aquellos que cuidan demasiado su integridad, está esta inclinación a cuidar la carne y decir, no, quédate aquí nomás. Quédate aquí nomás, no vayas a la iglesia. ¿De qué sirve? ¿Para qué te vas a esforzar tanto? Con eso que tú ya tienes de Dios es suficiente. Ese poquito está bien. 100 gramos nomás, ¿no? ¿Para qué 10 kilos? ¿Por qué? Porque la carne le está diciendo, ¿cómo? Pero sí, así nomás, no, un poquito, está bien. La carne, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y obedecer a Dios es incompatible. Por eso necesitamos hacer morir esos pensamientos, esas emociones y no sujetarnos a lo que la carne dice, sino sujetarnos a lo que Dios dice. Cuando hacemos ese cambio transicional, algo pasa. Desde el punto de vista práctico, el cristiano tiene que evitar conscientemente alimentar su vieja naturaleza y en su lugar aprender a practicar nuevos comportamientos que son impulsados por el Espíritu Santo. O sea, que la carne se va a morir de hambre porque voy a dejar de darle alimento. Si antes yo hacía algo
que va en contra de Dios, tengo que dejar de hacerlo. Si antes pensaba de cierta manera, ¿por qué nos quejamos tanto? Porque nuestros pensamientos constantemente hablan de queja, queja, queja. Y de nuestra boca sale lo que está en nuestros pensamientos. ¿Qué otra cosa puede salir de nuestra boca que no sea queja? Por ejemplo, crítica. ¿Qué otra cosa? Malas palabras. ¿Cómo lo corrijo? Hay que morir, hay que hacer que la carne se muera. Entonces, ¿cómo lo hago? Primera de Tesalonicenses 5, 21, 22 dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. El secreto es disciplina, es autocuidado, es construir una vida espiritual. Creer que realmente somos seres espirituales, que Dios nos dio nueva vida en Cristo para que vivamos en el Espíritu y no para seguir viviendo como estamos. O sea que todo el que viene aquí tiene que saber que Dios quiere que cambie. El que viene a la iglesia tiene que saber que Dios quiere que cambie. Puede ser una excelente persona, pero hay cosas dentro de su naturaleza humana, naturaleza caída, naturaleza pecaminosa, que no van a ser compatibles con Dios. Y Dios quiere que las cambie. ¿Por qué quiere Dios? ¿Por qué está tan empeñado? Porque así no podremos nosotros nunca hacer su voluntad. Siempre trataremos de hacer lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que yo pienso, lo que a mí... Y eso no está bien. Dios no nos va a poder transformar ni usar así. Entonces, último versículo que vemos. Uno bien explícito. ¿Qué cosas tengo que hacer morir, pastor? Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Lo terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que hacer morir todo lo que nos lleva a vivir desordenadamente. Huir de las pasiones juveniles, como el apóstol Pablo le decía a Timoteo. ¿Podemos vivir una vida en el Espíritu? Sí. Y si lo hacemos, vamos a ver la respuesta de Dios y su gloria manifestándose en nosotros. ¿Quiere usted cambio en su vida? ¿Quiere usted una manifestación gloriosa de Dios? ¿Quiere usted que Dios haga algo realmente poderoso en su familia? Hay que hacer morir la carne. Muchas veces hemos malentendido esto y pensamos que con venir a Cristo ya está. Pero no, algo Dios quiere hacer. Algo Dios puede hacer. Él quiere transformar cada corazón a su imagen, a su semejanza y hacerlo nuevo. ¿Para qué? Dios pone un ejemplo en la palabra respecto a la forma en que Dios nos puede usar. Y es que para ser usado para un uso honroso, el vaso tiene que estar limpio. Y nuestra carne constantemente nos ensucia. Si puedes poner el fondo, Santito. La carne constantemente nos ensucia y no nos deja ser libres. No nos deja que la gracia de Dios nos llene, que su Espíritu nos llene. Por eso es que hoy vamos a dejar y vamos a renunciar a aquellas cosas que solo usted conoce y el Señor. Yo podría decirle, pasen todos acá y la palabra fue muy buena y voy a orar por ustedes para que sean libres de la carne, y estaría mintiendo. Porque de ahora en adelante usted tiene que pelear. Y yo como pastor sé que usted puede hacerlo, pero tampoco lo puedo hacer por usted. ¿Sí? Entonces tengo que cambiar mi forma de expresarme, tengo que cambiar mi forma de pensar, tengo que cambiar mi forma de conducirme por la vida, porque Dios lo pide, no porque el pastor se lo enseñó. El pastor ya se lo enseñó y yo estoy libre de responsabilidad. Ahora, como los niños que juegan a la pinta, ustedes la llevan. ¿Sí? Así que le invito a que se ponga en pie y vamos a orar, porque yo sé que el Señor por algo pone estas cosas en nuestro corazón. Y Él necesita que nosotros seamos libres. Y quiero que usted haga la oración más sincera posible que pueda hacer. Y que renuncie. Y que entregue. Y que diga, Señor, aún hay cosas, no sé cuáles son, pero aún hay cosas que me falta por cambiar. Ayúdame. Enséñame. Redargúyeme. Así que cierre sus ojos, yo voy a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, hoy venimos creyendo que tú puedes hacer algo extraordinario.
Tú, Señor, puedes hacer algo por mí, por mis hermanos, y puedes cambiar aquello, Señor, que nosotros no podemos cambiar. Padre, hoy renunciamos a todo lo terrenal. Hacemos morir, Señor, lo terrenal en nosotros. Nos va a costar, sí, Señor, pero creo y sé y estoy convencido que tú eres quien nos fortalece. Amén. Por eso, Señor, capacítanos. Sí, ¿Cuánto le piden al Señor, capacítame para hacer esto? Señor, dame tu gracia para hacer esto. Necesito vencer a mi enemigo más íntimo, que es mi carne. Señor, necesito pararme en victoria. Necesito mantenerla a raya. Necesito, Señor, que tú llenes mi vida con tu espíritu. Amén. Señor, hoy día necesito ser transformado. Por eso, Señor, vengo a ti. Quiero pedirle, por favor, levante sus manos. Mire, algo Dios quiere hacer por usted. Esto no solo se trata de hacer, también se trata de recibir. Yo quiero que Dios ponga su gracia en usted. Padre, deposita una gracia abundante para poder vencer nuestra naturaleza. Amén. Sí, Señor, necesitamos tu ayuda. Necesitamos, Señor, tu protección. Bendice a mis hermanos y haz que ellos, Señor, puedan, oh Señor, poner en práctica tu palabra. Gracias, Señor. Padre, te pedimos perdón esta mañana por todo autoengaño que hay en nuestro corazón. A veces creemos, Señor, que ya estamos listos, que al ser tus hijos, que al amarte, Dios mío, somos perfectos, pero no, Señor. Tenemos tanta carne a veces gobernándonos diariamente, Señor. Hoy nos arrepentimos. ¿Cuántos se arrepienten esta mañana? Señor, yo me arrepiento de todo deseo pecaminoso de mi carne, Señor. Perdóname por haber pecado con mis pensamientos, Señor. Perdóname porque a veces he dejado que la carne me gobierne, Señor, y me ha irado más de la cuenta. Perdóname, Señor, porque a veces cuando tuve que callar, he dicho palabras, Señor, que salieron de mi boca y trajeron maldición a mi vida. Perdóname, Señor, por la queja. Perdóname, Señor, por la amargura que ha salido de mis labios muchas veces. Perdónanos, Señor, por las envidias. Sabe que a veces uno cree que no los tiene, pero es cosa de que el Señor raspe un poquito nuestro corazón y ahí están las envidias, los celos. Dígale: Señor, te pido perdón. Yo todos los días le digo al Señor: perdóname. Escudriña lo más profundo de mi corazón, como dice tu palabra, y saca, Señor, todos los pecados que cometimos conscientemente e incluso inconscientemente, Señor, por codiciar a veces sin darnos cuenta, Señor. Perdóname, Dios mío, por las fornicaciones antes del matrimonio. Perdóname por los adulterios, por las infidelidades, por las veces que dije groserías con mis labios, Señor. Perdóname, Dios mío, por las veces que tuve un deseo de venganza en mi corazón. A veces hay deseos ocultos en el corazón que decimos: Señor, haz justicia, porque esta persona me hizo mal, haz tu justicia. Pero hemos tenido deseos nosotros de hacer justicia con nuestras manos, y eso también es carne. Señor, te pedimos perdón. Hoy día crucificamos nuestra carne, porque sabemos que juntamente contigo en la cruz ya fue crucificada, Señor. Y por tu gracia tenemos vida nueva. Pero necesitamos no correr el límite, como decía la palabra. Saca de nosotros todo autoengaño que nos hace creer que ya estamos listos, que esto ya lo sabíamos, Señor. Hoy humildemente recibimos esta palabra. No queremos bajar la guardia. ¿Cuántos le dicen: yo no voy a bajar la guardia? Yo quiero ser una mujer entendida en los tiempos, un hombre entendido en los tiempos. Yo quiero buscarte de día, buscarte de noche, porque sé que en el lugar secreto, en el lugar santísimo, donde tú vas a sanar mi corazón, donde tú vas a crucificar esta carne putrefacta que muchas veces se levanta y no quiere perdonar. Perdóname, Señor. Hoy día yo perdono nuevamente a toda persona viva o muerta aún que me hizo daño, que habló de mí, que me enjuició y que me dio rabia, Señor, esa situación. Hoy día yo perdono. Ahí en tu corazón tú sabes a quién tienes que perdonar aún, porque a veces hemos perdonado, solamente decimos: si ya perdoné, pero en el corazón aún está ahí. Si pudiéramos ver nuestro corazón como Cristo lo ve, créame, hermano, que nos sorprenderíamos de ver lo que hay dentro.
Por eso hoy día, humildemente aquí, nos arrepentidos todos, Señor, desde nosotros como pastores hasta el más pequeñito de esta iglesia. Nos arrepentimos genuinamente, Señor. No queremos ya andar más en la carne. Queremos sonreír y dejar de quejarnos, Señor. Queremos alegrarnos en las tribulaciones y en los momentos buenos, Señor. Queremos exaltar tu nombre. No nos conformamos, Señor, a ser cristianos mediocres, cristianos a lo mejor de un poquito de iglesia, de un poquito de tu presencia. Queremos estar embriagados de ti. Queremos que nuestra familia te conozca. Queremos ver esta iglesia llena de tu presencia, Señor. No queremos ver más cristianos a medias, Dios mío. Como decía el pastor, no tenemos un Diosito, tenemos un Dios grande. No tenemos un Dios que está crucificado, Él resucitó. Él resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Perdónanos, papito. Perdónanos, Señor. Sana nuestra vida. No permitas que andemos más en la carne, Señor. Y quita de nosotros cada palabra que ha salido de nuestros labios, de rabia, de ira, de contienda, Señor. Perdónanos por servirte muchas veces con esto en el corazón, Señor. Perdónanos. Hoy te adoramos, hoy te exaltamos a ti, Señor. Y te damos gracias por hablarnos a tiempo. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor, por hablarme este día domingo? Porque no voy a ser la misma, ya no voy a ser el mismo. Yo saldré hoy día diferente de este lugar, Señor. Y cada vez que el enemigo quiera tentarme, yo tendré temor de ti, Señor, para no volver a caer. Gracias, Jesús, te adoramos. A ti sea la gloria, la alabanza.